Ángulos correspondientes y ángulos alternos. Veamos el problema inicial. En el siguiente diagrama identifica, número 1, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Número 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Y número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de la recta S. El diagrama está formado en primer lugar por 3 líneas rectas. Tenemos la recta L, la recta M y la recta S. Si observamos, estas rectas se cortan. En particular podemos fijarnos en que la recta S corta a las rectas L y M. Cuando esto sucede, podemos identificar la formación de algunos ángulos, gracias a estos puntos de corte que se convierten en los respectivos vértices. Vamos entonces a resolver el número 1. Los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Podemos observar en nuestro diagrama que entre las rectas L y M tenemos 4 ángulos, que son el ángulo B, es el que tenemos aquí. Tenemos el ángulo C, está a la par de B. El ángulo E también está entre las dos rectas. Y para finalizar, el ángulo H. Estos ángulos se encuentran entre las rectas L y M. Vamos con el número 2. Los ángulos que no están entre las rectas L y M. En este caso vamos a identificar aquellos ángulos que están fuera de ambas rectas. Tenemos el ángulo A para comenzar y el ángulo D que lo tenemos a la par del ángulo A. También el ángulo F y el ángulo G. Esos ángulos se encuentran fuera de las rectas L y M. Y para finalizar con el número 3, tenemos los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Así que aquí vamos a hacer 2 categorías. Los que están a la izquierda, tenemos que a la izquierda de S están ángulo A, ángulo B, E y F. Estos son los que hemos mencionado. A, B, E y F. Esos ángulos están a la izquierda de la recta S. Además, en el lado derecho tenemos los ángulos D, C, H y G. Ángulo D, ángulo C, H y el ángulo G. Y con esto hemos solucionado los 3 numerales del problema inicial. ¿Qué podemos decir de toda esa información? Tenemos que los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición, ojo con esta palabra, eso es importante, según la posición de los ángulos respecto a las rectas. Reciben nombres especiales. Por ejemplo, los que identificamos al inicio, que son los ángulos que se forman o que están entre las rectas, reciben el nombre de ángulos internos. Esos ángulos son los que mencionamos, el ángulo B, C, E y el ángulo H. El nombre que reciben es el nombre de ángulos internos. En el caso de los que están fuera de las rectas o que no están entre las rectas, a eso le vamos a llamar ángulos externos, que son los que identificamos como A, D, F y G. Ahora viene un nombre especial que combina la característica de estar ya sea de manera interna o de manera externa a las rectas L y M, pero también combina la característica de estar a un lado o al otro de la recta S. Tenemos otra categoría de ángulos que son los ángulos correspondientes. ¿A qué le vamos a llamar?
ángulo correspondiente. Correspondientes son aquellas parejas de ángulos que se encuentran a la misma o al mismo lado de la recta S, pero uno es interno y el otro externo. Tenemos, por ejemplo, la pareja A y E. Los ángulos A y E son ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque los dos se encuentran a la izquierda de la recta S, pero uno es interno, en el caso de E, y el otro, que es A, es externo a las rectas. Con esta misma forma de identificar parejas de ángulos, podemos identificar también que los ángulos D y H también son correspondientes. El ángulo D está a la derecha y es externo. El ángulo H está a la derecha también, pero él es interno. Otra pareja de ángulos correspondientes tenemos B y F. ¿Por qué? Porque B es interno, pero está a la izquierda. F es externo y también está a la izquierda. Y por último, la última pareja de los correspondientes es C y G. Los dos se encuentran a la derecha de la recta S, pero uno está entre las rectas L y M, que es el ángulo C, es interno, y el ángulo G es externo. Y esa es la forma de identificar las parejas de ángulos correspondientes. Otra categoría de ángulos que podemos identificar reciben el nombre de alternos internos. O mejor dicho, en este caso, alternos externos. Ya vamos a ver los internos. ¿En qué le vamos a llamar alternos externos? Este nombre está formado por dos palabras, ¿verdad? Alterno, eso lo que me está indicando es que van a estar en ambos lados, uno a un lado y el otro al otro lado de ese, pero los dos van a ser externos. Tenemos, por ejemplo, la pareja A y G, como ángulos alternos, porque A está a la izquierda, G está a la derecha de ese, pero los dos son externos. Esa es nuestra primera pareja de ángulos alternos externos. Tenemos también la pareja DF. Tenemos que D y F son alternos porque tenemos uno a la izquierda, que es F, y el otro, que es D, que está a la derecha de S. Pero son alternos externos porque los dos son externos a las rectas L y M. Y en ese mismo sentido podemos definir los alternos internos, que cumplen también la característica de ser alternos, significa parejas de ángulos que se encuentran en lados distintos de la secante, pero en este caso van a ser ángulos que están entre las rectas L y M, son internos. Tenemos, por ejemplo, la pareja B y H, el ángulo B o lo H, los dos son internos, pero uno a la izquierda y el otro a la derecha de S. De igual forma, el ángulo C y el ángulo E son alternos, uno a un lado y el otro al otro lado de la secante, y los dos de manera interna. Y de esta forma tenemos una clasificación de los ángulos que se forman cuando dos rectas o más se cortan, ¿verdad? Tenemos que a la recta que corta a dos o más rectas se llama recta secante. En nuestra figura, como en esta que tenemos acá, las rectas L y M, que en este caso son dos rectas, están cortadas por una. Esa recta S que los corta, cortadas las dos, es la recta que llamamos secante. Los ejercicios que se le proponen a usted son identificar en estos dos diagramas que tenemos acá los ángulos internos, los ángulos externos, los alternos internos, internos externos y los correspondientes para cada uno de los literales. En el caso, como una aclaratoria, en el caso de los internos, usted va a colocar el listado de ángulos internos separado por coma.
De igual forma con los externos, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a los alternos internos, alternos externos y correspondientes, aquí ya no son listados de ángulos de manera individual, sino que son parejas las que vamos a identificar. Por ejemplo, para los alternos internos, ya como solución, no vamos a poner el listado de ángulos, sino que el listado de parejas de ángulos. Vamos a hacer uso de la conjunción y para identificar esas parejas, ¿verdad? Este ángulo y este otro, vamos a identificar ahí, son alternos internos. Y vamos a listar las parejas de ángulos, ya sean alternos internos, externos y ángulos correspondientes.